Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros, un saludo muy especial a nuestro ministro de Hacienda, a nuestra ministra de Comercio, Cecilia, también. Ministra, siéntase en su comisión, así también como nuestro ministro de Hacienda. Yo creo que para este gobierno y de aquí en adelante su presencia en esta y todas las comisiones del Congreso es fundamental. Venimos de una coyuntura que no voy a ahondar mucho en ella, mis compañeros lo han hecho de la mejor manera. Hay unos cambios estructurales en materia económica que se han venido dando. Ya en Colombia hablar de la locomotora mineroenergética pasó de moda y peor aún va a ser un tema que parece no va a volver a revivir, por lo menos en lo que consta al corto y mediano plazo para nuestro país. Y esperamos, y sé que también es de su pensamiento así, que no sea el caso. Hoy en Colombia nosotros debemos apostarle precisamente esa política industrial que hoy estamos en deuda de hacerla. Muchas veces en este gobierno se ha criticado las medidas que se han adoptado ante la coyuntura, se han criticado las posturas que ha tenido el gobierno frente a los cambios que se han dado en los temas macroeconómicos y frente a todo el tema de la industrialización. Y yo quiero reconocer algo, y lo he dicho varias veces en esta comisión, culpar a este gobierno, digamos que es un poco incoherente y es un poco injusto, porque usted más que nadie sabe del proceso de desindustrialización por el cual hemos atravesado durante las últimas 2 décadas, y sé de los esfuerzos que está haciendo este gobierno para que volvamos a incursionar en esa senda de desarrollo. Usted sé que ha sido una persona que ha trabajado de la mano con los gremios, que ha trabajado de la mano con los industriales, que ha hecho esfuerzos grandísimos por parte del gobierno para que nosotros podamos hoy cambiar ese paradigma que tenemos en cuanto al desarrollo industrial y en cuanto al trabajo con el sector privado. Para nadie es un secreto hoy la situación de los mercados de América Latina, de Colombia, el decrecimiento de sectores como servicio y manufactura, la reprimarización de los que muchos hablan, no solamente en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica, y que ya el modelo que se tuvo hasta la década de los 90 de proteccionismo, de subsidios, es un modelo que ya ha fracasado. Hoy tenemos que apostarle más a esa productividad y a esa innovación que realmente derive de ese desarrollo y diversificación que debe tener nuestra economía, porque hoy tenemos las capacidades para hacerlo. Hoy sí quiero, ministra, que cuente con el apoyo de nosotros para poder llevar a cabo todas esas políticas que tiene el ministerio para la reactivación no solamente de la economía en esta coyuntura, sino de esas políticas a largo plazo que necesita el país. Si bien el plan de impulso a la productividad y empleo que hoy tiene el gobierno es una medida necesaria y en su momento lo fue para dinamizar la economía, no hay que confundir esa dinamización de la economía con una política industrial. Y además de esas medidas que en ese PIPE se adoptan, hoy nosotros debemos trabajar, y creo que el ministerio debe hacerlo de manera transversal con el resto de ministros, para una política que realmente atienda las necesidades del sector industrial desde todos los ministerios, que no sea solamente que sigamos en el país atendiendo necesidades sectoriales y atendiendo a las necesidades de unos ministerios individualmente, sino que todas estén encaminadas a esta política industrial que hoy necesitamos. Que se revisen elementos tan importantes. Ahora la ANDI, que sacó este documento tan importante de industrialización, menciona elementos fundamentales que debemos tener en cuenta. En infraestructura, que hay que reconocer el gran avance y el gran esfuerzo que ha hecho el país. En energía eléctrica, que hay mucho que mejorar. Aquí está mi compañero Jack, que yo creo ha sido uno de esos defensores, porque hoy Colombia, lastimosamente, a pesar de tener muchas fuentes de energía renovables, a pesar de tener toda la capacidad de ser uno de los países líderes en la producción energética y de que nuestras empresas puedan gozar de unos costos por kilovatios bajos, que hoy en los costos de producción representan el 20% de la carga que tienen que asumir nuestros industriales ante los costos de la energía eléctrica, pues el panorama no es el ideal ante las condiciones que podríamos tener. Hemos avanzado en el Congreso a través de temas como la regulación del alumbrado público, pero aún nos faltan muchas cosas. Hoy las empresas mismas nos están pidiendo que le ayudemos a propiciar
un ambiente como por ejemplo regular el tema de los autogeneradores y los excedentes que se generan para que ellos puedan sentir unos alivios en esos costos que hoy representan el 20%. Entonces yo sí creo que es importantísimo que se mire transversalmente esa política industrial y que lo hagamos de mano suya, que sé que es una convencida del desarrollo que debe tener el país. Hoy también me preocupan ciertos temas y es una confusión que quizás tengo porque obviamente ante los recortes que se vienen en el tema del presupuesto, hoy el PIPE tiene unas metas muy ambiciosas, por ejemplo en el tema de turismo, que adicionalmente hoy se ha enfocado mucho en el tema hotelero, pero también pienso que en el tema de turismo y en lo que concierne a usted, sí, por favor, nos aclare, digamos, cómo están hoy esas partidas y cómo se vislumbra de cara al presupuesto de 2016 y ante las políticas que hoy tiene el Ministerio, el desarrollo de un sector que hoy se está viendo en el país como una de esas locomotoras y como una de esas nuevas apuestas que debemos tener ante el cambio que se ha tenido en el tema mundial, digámoslo así, y ante los nuevos factores macroeconómicos que hoy presentamos. A mí me preocupa, por ejemplo, que no solamente debemos enfocarnos en el tema de hotelería per se y de incentivar la construcción de estos hoteles, porque es que muchas veces, y se lo digo porque ha pasado en mi departamento, las personas están atraídas a llegar a nuevos destinos con nuevos proyectos, pero también el sector turismo debe manejarse de una manera, digámoslo así, conjunta, digamos, con los sectores de vías, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Infraestructura, crear las condiciones necesarias. Hoy los empresarios del país, los exportadores, los industriales, mantienen la premisa que siempre han mantenido y es, bueno, no nos regalen nada, no nos den nada, pero no nos quiten y ayúdennos a crear unas condiciones propicias para que nosotros podamos desarrollar la industria en el país. Me preocupa muchísimo también el sector del agro. Yo lamento que el ministro de Agricultura no haya venido a esta importante citación. Me gustaría que hubiera estado porque ayer cuando estuvimos en conjuntas y se dio la discusión del presupuesto, hablaba y escuché claramente, así como muchos de mis compañeros, que no se iban a poder cumplir las metas, entre otros, del programa de vivienda rural ante los recortes que se han dado, que hoy es una de las apuestas más importantes incluidas dentro de este plan de impulso a la productividad y el empleo. Asimismo se habla en el tema mineroenergético, donde hay importantes recursos de infraestructura necesarios para muchas regiones, para aumentar el tema de cobertura y dinamizar el empleo y la economía, y también se habla de unos recortes en estos fondos. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Hoy necesitamos tener claridad sobre cuáles son esos recursos que requiere el Ministerio, que creo que usted en su intervención ya lo dijo, enfocados hacia esas medidas de corto plazo que se contemplan en este programa, pero también empezar a revisar conjuntamente, digamos, cuáles son esas políticas y ajustar de aquí en adelante ese presupuesto a esa política industrial que requiere el país. Ministra, y como último, sobra decirle, cuenta con el acompañamiento de esta comisión en ese noble propósito que usted se tiene y cuenta con el apoyo de nosotros porque hoy nosotros creemos firmemente que la nueva locomotora del país es su ministerio, está en cabeza suya y nosotros como miembros de esta comisión tenemos la responsabilidad de ese respaldo fiscal, de ese respaldo legislativo y por supuesto de ese acompañamiento a nivel personal que podamos brindarle. Muchas gracias. Gracias, doctora Sara Elena. No se preocupe. Es como para recoger dos temas que me parecen importantes que todos los compañeros hablaron. Yo sé que el ministro de Hacienda, ahora en su intervención, no faltará su frase que ha caracterizado la discusión de este presupuesto, que es austeridad inteligente. Yo creo que el mensaje de esta comisión es que esa austeridad inteligente está ahí sentada en la mesa principal junto a él. Y esa austeridad no puede ser que le recortemos en un 22% el presupuesto al ministerio que va a ser la locomotora, no de este año, sino de aquí en adelante para el país, como lo dijo el representante Jack Hosni. Y por otra parte, porque es un ministerio que ha mostrado resultados. A junio ya llevan casi el 60% de la ejecución para esta vigencia. Aquí hay
que quitarle al que no funciona y que darle al que está no solamente ejecutando el presupuesto, sino que además que esa ejecución se traduce en acciones efectivas y en programas que hoy le están cambiando la cara al país y están mostrando a Colombia en un contexto latinoamericano diferente y que están promoviendo el desarrollo del país, el desarrollo agroindustrial y que no podemos perder ese camino. Era simplemente eso. Gracias, doctora Sara. Yo quiero referirme a un tema que aquí han tocado muy precisamente dos compañeros, John Jairo Cárdenas, lo ha hecho también Olga, y es el tema de los subsidios. Nosotros hace unos meses pasamos un derecho de petición al DPS sobre la focalización que ellos utilizan al momento de la asignación de estos subsidios. ¿Por qué lo digo? ¿Y en qué sentido? En el departamento de Córdoba, por ejemplo, uno empieza a revisar todos los subsidios que se manejan a través de los programas de inversión social que están a cargo del DPS y que se han hecho a través de los últimos años, y uno encuentra que hoy los indicadores que tiene el DPS para la asignación de estos recursos no corresponden finalmente con la asignación que se termina realizando de los recursos. Me explico. Hoy en el departamento de Córdoba, de las zonas más pobres que encontramos, es la zona costanera. En el caso de la zona de consolidación que ha sufrido por violencia del San Jorge. Y hoy vemos que, por ejemplo, muchos programas como RESA, los de los jóvenes, los de Familias en Acción, han estado enfocados siempre en los mismos municipios. Y no hay una distribución teniendo en cuenta los niveles de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, que a uno pues le sorprende porque uno va a las regiones y les reclaman y le dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que este municipio X, por poner no quiero poner un ejemplo para no herir susceptibilidades, lleve 4, 5, 6 años consecutivos con asignación incremental de subsidios, y hay zonas del departamento que tienen los mayores índices de pobreza, que es una de las principales, digámoslo así, referencias en la asignación de los mismos, o deberían ser, que no han recibido en estos 6 años un solo subsidio por parte del DPS. Entonces, yo en ese momento, a través de ese derecho de petición, pedí esa aclaración. Tengo que decirle a la señora subdirectora, no fue clara la respuesta, pero yo sí quisiera conocer, y creo que es importante para muchas zonas del país, no solamente el departamento de Córdoba, cómo se ha hecho esa asignación y por qué hoy existen zonas del país que, a pesar de que nunca le han llegado subsidios y de que hoy tienen unos índices lamentables en materia social, hoy no cuentan con esta presencia por parte del gobierno. Olga, cuando tú mencionabas ese tema de que no estabas en contra de los subsidios, pero sí había que revisar la política, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy, por ejemplo, no hay que negar que el tema de Familias en Acción es necesario para muchos campesinos, para muchas personas que sin este subsidio no pueden subsistir siquiera. Pero hay que revisar ciertas cifras, y hablo nuevamente, puntualmente, del caso del departamento de Córdoba. Cuando salió el censo agrario, que no me sorprende que el presidente Santos se haya sorprendido de las cifras, resulta que uno ve en Córdoba que en los últimos años, y a raíz de la asignación de estos subsidios en el área rural, tenemos un crecimiento exponencial hoy de la población rural, en parte a raíz de los mecanismos que se tienen en base al número de hijos o en base a los mecanismos de selección para la asignación de estos subsidios de Familias en Acción. ¿Y qué es lo que estoy diciendo por esto? Por mucha plata que uno pelea aquí en el Congreso para el agro y muchos recursos que se destinen al departamento, pues ante un crecimiento tan grande, exponencial, diría yo, que se ha tenido en las poblaciones rurales del departamento, pues nunca va a haber plata que alcance, porque resulta que hoy estos subsidios, que tienen un noble propósito social, se han convertido, Olguita, y creo que coincidimos en eso, en un incentivo perverso, no digamos de toda la población, pero sí de mucha parte de ella, que lo que está haciendo es que cada vez el gobierno tenga un hueco fiscal más grande y que hoy con estos programas sociales no tengamos efectivamente un mejoramiento de la calidad de vida de estas personas y que estas personas no estén saliendo de la pobreza, como hoy se presenta en Córdoba y en muchos otros departamentos. Entonces yo creo que el llamado es el mismo, que hoy se revisen la política de estos subsidios. Yo creo que en esta comisión es urgente
realizar un debate sobre esos subsidios que hoy existen en todos estos programas sociales, la efectividad que los mismos han tenido en los últimos años, cómo han contribuido ellos a que las personas beneficiarias de los mismos salgan de la pobreza y cómo hoy se están focalizando en razón de las posibilidades y de las condiciones de la población, y articulado, muy importante lo que decía Olga, con aquellos que existen hoy por parte del gobierno nacional, adicionales a los que tiene el DPS, y por parte de las entidades territoriales. Muchas gracias.